Hola mis babies, ¿cómo estáis? Espero que estéis todos súper bien. Yo estoy muy feliz de teneros un día más aquí conmigo. Bueno chicos, como estáis viendo en el título, hoy vamos a hablar del rey del cachopo. Que quizás este título te hace un poco de gracia, pero te aseguro que las risas te se van a quitar al poco que empiece este caso. Seguramente muchos lo conozcáis, este caso me lo habéis pedido muchísimo. Esto es un caso que se puede sacar de aquí 50 millones de libros. Es más, yo os voy a contar un 3% de la historia de esta persona porque podemos estar aquí hasta mañana. La importancia de este caso es que otra vez otra seguidora, gracias, 1000 millones de gracias, me ha hecho un audio muy largo que he editado para que, bueno, lo podéis escuchar, donde explica su experiencia, pues, trabajando mano a mano con este hombre. Y vais a flipar porque es que es muy fuerte con todo lo que hizo haber trabajado con esta persona. O sea, es que es de verdad que vais a alucinar muy fuerte. Antes de comenzar, ya sabéis que me podéis seguir en todas las redes sociales y también, pues si te gusta mi contenido, os agradece un like y que, pues si quieres compartir, suscribirte y esas cosas, y que sepas que tengo, pues, Patreon, pues si quieres un contenido extra. Ahora sí que sí, no me enrollo más y comenzamos. César Román Viruete, nuestro protagonista, afirmaba ser político, empresario, periodista, que poseía un pasaporte diplomático ruso y además que tenía muchísimas amistades en cargos del ejército y comandantes de la Guardia Civil. Como estáis observando, este hombre parece ser una persona muy importante. Y antes de deciros si esto es verdad o no, creo que lo conveniente es hablar un poquito de la historia de esta persona. Cabe recalcar que de su infancia no se sabe mucho, así que vamos a empezar pues a mediados de los 90. Algo que os voy a recalcar ya es que César Román no es vasco, él es más madrileño que la Cibeles. César Román, a pesar de medir muy poquito, se hacía notar mucho, y es que a mediados de los 90 él comenzó a trabajar como repartidor de pizzas en Madrid. Y sería allí cuando comenzaría los roces con sus compañeros de trabajo, porque él siempre hacía mucho ruido a nivel sindicalista. O sea, él siempre luchó por los derechos de los trabajadores y siempre que había una cosa que no estaba bien, él lo decía. Esto está súper bien, o sea, valga la redundancia, los sindicatos son súper importantes. Como os digo, él siempre estaba batallando con sus compañeros, o incluso él hacía de portavoz para sus compañeros, y poco a poco se fue acercando más al sindicato de comisiones obreras. Y aunque no le habían fichado todavía ni nada, los de comisiones obreras, que son de izquierdas, es un sindicato de izquierdas, pues le vieron que hablaba también, porque la locución que tiene este hombre es muy buena, pues decidieron ficharle. Le metieron dentro del sindicato y le hicieron liberado sindical. ¿Qué significa esto? Bueno, cuando tú tienes un sindicato al que acogerte, normalmente hay una persona a la que tú vas a hablar para que él te gestione este problema. Entonces, es como que esta persona va... Vamos a poner, imagínate que estamos hablando de tiendas, ¿no? Pues esta persona va dentro del distrito que le hayan dado o del circuito o lo que sea, él va yendo a diferentes tiendas a hablar con todas las personas que están asociadas a este sindicato y pues solucionar problemas y whatever, ¿vale? Pues esto es lo que se comenzó a dedicar este hombre. César Román pasó de ser un liberado sindical a ser una de las personas más importantes de este sindicato. Le ponían a él cuando tenían que hacer asambleas, siempre estaba discutiendo, siempre estaba como intentando rascar más derechos para los trabajadores. Es una persona súper importante. Sin embargo, cuando ya estaba en un puesto bastante alto, ya hacía viajes por toda España, o sea, yo te puedes imaginar que pasó de trabajar en Telepizza a trabajar en un sindicato muy importante de España, ¿vale? Pues de repente la revista Interview saca un reportaje, revista Interview súper importante aquí en España, un reportaje donde muestra que este hombre, que César Román, estaba trabajando para este sindicato claramente de izquierdas, pero a la vez formaba parte de un partido político de ultraderecha y que estaba militando también en este partido. O sea, es como estar en dos bandos completamente opuestos a la vez, y estaba trabajando como una suerte de espía doble.
para él mismo. O sea, por un lado seguía la militancia de este partido de ultraderecha y a la vez también estaba trabajando en comisiones obreras. Cabe decir que César Román siempre fue de ultraderecha. Cuando sucede esto, tanto comisiones obreras como este partido de ultraderecha le invitan amablemente a que se pire y no vuelva más, y durante un tiempo desaparece. Vuelve a aparecer después de un añito, menos de un año, en Cataluña. Y en Cataluña se empieza a militar en un partido emergente de ultraderecha, otra vez bastante chungo, la verdad. Se hace súper colega del fundador de este partido político, sobre todo explicando pues que tiene muchísimos recursos y que, bueno, que conoce a muchísima gente y que es amigote de cabezas muy importantes de la Guardia Civil y del Ejército, ¿no? Que esto pues hay que cogerlo un poquito con pinzas. La cosa es que el director general de este partido político es Anglada. Podéis buscar un poquito la biografía y los ideales de esta persona, pero bueno, básicamente en este canal jamás entraría, para que os hagáis una idea. Tiene vetado, jamás entraría, pero tiene vetado la entrada de este señor. Y bueno, la cosa es que se hacen súper amiguitos y tal, empiezan por la militancia tal y cual, y resulta que César, por motu propio, decide abrir otra sede de este partido en Madrid. Sin consultarlo con nadie, lo abre. E invita a Anglada, ¿vale?, como el fundador, a que vaya a Madrid. Quiero hacer un paréntesis en este momento, y es que probablemente todo lo que esté explicando lo esté explicando con términos que no son correctos, pero yo tema política, o sea, paso, ¿vale? Entonces, me perdonáis, si hay gente que sabe mucho de este tema, pues, bueno, total, me van a llover las críticas igual por hablar de este tema, así que paso. El caso, César abre esta nueva sede en Madrid e invita a Anglada para que la vea, o sea, son unas oficinas con gente contratada, o sea, todo súper top. Anglada se queda flipando porque dice, jolín, este chico sí que tiene contactos para haber montado todo esto. Pero es que espérate, César Román monta una cena con unas 100 personas, con paparazzis, una rueda de prensa para explicar lo que van a hacer. Bueno, ya os podéis imaginar, todo súper top. Pero a la semana de haber hecho todo esto, vuelve a desaparecer. Desaparece, o sea, cuando quieren contactar con él, desaparece. ¿Qué es lo que había ocurrido? Resulta que como César se había hecho tan amigo del Anglada, del que había creado este partido político, había dejado a deber todo lo que César había construido en Madrid, o sea, la sede de este partido político, a Anglada. Anglada tuvo que pagar, o sea, el alquiler de algunos meses en Madrid de esta sede política a trabajadores, la seguridad social de estos trabajadores y la cena con todos los cargos que conlleva de estas 100 personas para dar a conocer esta nueva sede en Madrid. O sea, le dejó a deber a este señor unos 90.000 euros. O sea, una locura. Mientras os estoy contando este caso, me vienen como pensamientos a la cabeza, y es que, ¿os acordáis del caso de la chica que se hizo pasar por una influencer y heredera rusa y todo eso? Que hicieron el documental de Netflix, pero también yo, antes de eso, hice yo un vídeo, está como abajo del todo del canal, unas pestañas postizas de aquí. Bueno, pues me recuerda mucho ese perfil de persona. Sin embargo, este final, si lo estoy contando en este canal, os aseguro que es muy truculento. Cambiamos de escenario. César Román ha pasado de estar en Cataluña a pasar a Málaga. En Málaga comienza a trabajar en un comercio y comienza también una relación con Natividad, quien sería su novia durante bastantes años. Y como César Román estaba trabajando en un comercio bastante pequeño, se acercó a una pequeña asociación que había por la zona de comerciantes locales y de proximidad. Y allí otra vez volvió a venderles la moto, diciendo que él había trabajado como director general de Relaciones Internacionales Hispano-Rusas. Se lo tengo que leer porque es que es como tan rimbombante que no me lo puedo aprender, ¿sabéis? Y un sinfín de cargos de directivos e historias. Además, vuelvo a repetir, como él tiene una locución tan bien, o sea, se explica tan bien y como que te convence, pues finalmente acabó convenciendo a esta asociación para que le hicieran director. Hizo
O sea, un evento súper grande donde estuvo involucrada la alcaldesa en este momento de Málaga para hacer mucho más grande esta asociación de comercio de proximidad. Además, presumía de tener 3 carreras universitarias, entre ellas la de periodismo, que eso le avalaba mucho pues, en la forma de hablar, pero cabe dejar claro que este señor tenía, o sea, en ese momento había otro sistema de enseñanza cuando él estaba estudiando, pero para que os hagáis una idea, él no sabía, o sea, él se había quedado en tercero de la ESO. César en Málaga fundó incluso una revista, la revista Ahora Málaga, y organizó una gala, como os estaba comentando. Una vez había pasado cierto día, o sea, después de haber hecho esta gala, de repente van al comercio donde él trabajaba y a la asociación donde él también estaba ejerciendo y estaba todo cerrado. O sea, ya no trabajaba, estaba el pestillo cerrado, o sea, no había nadie, no habían abierto la tienda, tampoco lo encuentran en la asociación y resulta que César se había vuelto a marchar, había vuelto a huir, porque no estaba pagando a los camareros que hicieron la gala, a los fotógrafos, más que nada, o sea, él se llenó los bolsillos de pues dinero que le iban dando, prestando en plan, oye, déjame tanto dinero, luego te lo devuelvo pues para montar esta gala, y luego eso nunca lo devolvía, y cuando ya se llevó bastante dinero, volvió a desaparecer. Al poco tiempo, en 2011, vuelve a aparecer otra vez en Madrid, y allí, como ya había abierto un periódico digital, pues tiene la idea de comenzar otra vez a trabajar en eso, en el periódico digital, porque él decía que era licenciado o graduado en periodismo. Sería ahí donde abriría el periódico digital El Aguijón, compuesto sobre todo por estudiantes de periodismo, a los que les hizo una charla motivacional diciéndoles que pues igual los 2 primeros meses no podía pagarles porque tendría que esperar a que este periódico fuera lo suficientemente importante para tener patrocinadores y poder pagar a ellos. Pero les dijo, yo creo que en un mes como mucho vais a empezar a recibir vuestro sueldo. Bueno, como os podéis imaginar, esto jamás sucedió, aparte de que no solamente pagaba, sino que les explotaba. Es en este periódico donde una de mis seguidoras trabajó mano a mano con César Román. Y es muy fuerte porque ella se enteró de todo lo que pasó más tarde. Os voy a poner un trocito del audio para que veáis cómo era él, porque ella trabajó, o sea, ella llevaba a César muchas veces en coche hasta su casa. O sea, la relación con él era súper cercana. Realmente este tipo de personas existen de verdad, de que están entre nosotros, de que uno no puede confiar ciegamente en cualquier persona porque nunca se sabe. En mi caso, evidentemente, yo aluciné porque es una cosa que uno jamás se esperaría. Él como persona, o sea, a nivel de personalidad, era una persona súper agradable, súper social, ¿cómo decir? Una persona súper carismática, en el sentido de que hablaba con todo el mundo, siempre haciendo bromas, ¿cómo decirte? Construías un vínculo, a ver, en mi caso no de amistad, pero sí de cercanía, o sea, hasta el punto que yo te juro por Dios, o sea, yo no invito a la gente a entrar y sentarse en mi coche o en mi casa bajo casi ninguna circunstancia. Y con él, o sea, nosotros el programa de radio lo teníamos todos los martes y cada martes yo subía a esta persona en el coche y la distancia desde el centro de Madrid hasta, pues eso, donde estaba Plenilunio, que está más o menos un poco más lejos de Avenida América, que eran, no sé, 15 minutos en coche, pues evidentemente hablábamos y compartíamos el día, vivencias, anécdotas, pues el poco rato ese, pues bueno, estás a solas con una persona en la que tú evidentemente confías ciegamente, y además es una persona como muy echada para adelante, muy echada para adelante, porque si bien es cierto que yo trabajé en su diario digital, mi toma de contacto con él no fue, o sea, no fui yo, sino que fue él quien vino a mí. Primero empecé las prácticas en la radio, en Radio Libertad, y entonces eran debates políticos donde yo era colaboradora y él colaboraba prácticamente los mismos días que yo. Pues eso, que iba a fundar un diario digital y que si nos apetecía unirnos. Entonces nos vendió un poco la moto, tal cual,
de su visión del diario, que era como revolucionario, como que iba a estar pues desvinculado de cualquier pensamiento político, donde podríamos evidentemente tener prácticas y poder construir el currículum. He de decirte que el trabajo era pro bono, es decir, yo no cobré ni un céntimo, vaya. Él dijo que claro, aquí entra un poco los detallitos donde tú te puedes ir dando cuenta del tipo de persona que era. Porque él a todos los que trabajábamos ahí, todos trabajaban gratis, hasta donde yo sé. Al menos al principio, ojo. Que después gente cobrara más tarde, puede ser, no lo sé. Yo jamás cobré ni un céntimo. Y era al principio la forma que él tuvo de pues coger a muchas personas, porque éramos muchas las que formábamos parte de ese proyecto del diario El Aguijón al principio. Nos dijo a todos que al principio, pues bueno, hasta que él consiguiera anunciantes, que evidentemente esa es la forma de ganar dinero de cualquier medio de comunicación, nos dijo que las primeras semanas o meses, bueno, eso iba a ser evidentemente... no nos dijo que íbamos a trabajar gratis, pero nos dijo que teníamos que tener un poco la visión a largo plazo, vaya. Y accedimos, pues evidentemente situación precaria de todo aquel que estudia periodismo, accedimos y trabajamos gratis. Yo trabajé en ese diario pues entre medio año y un año. Claro, han pasado tantos años que no te sé decir a ciencia cierta cuántos meses, pero fue menos de un año y más de 6 meses. Eso te lo puedo garantizar. Luego también descubrí, claro, después de yo dejar de colaborar, pues corrió la voz entre mis compañeros, que realmente él, muchas cosas de las que nos contaba eran milongas. Pues de contratos, de gente que él conocía, de eventos a los que él asistía. O sea, y luego, claro, años más tarde, cuando se destapó todo este rollo del rey del cachopo, sí que es verdad que salieron algunas fotos que es que me acuerdo. Claro, yo de todo esto me enteré gracias a Ana Rosa Quintana. Es que es muy fuerte, es que es todo súper surrealista. Y yo, claro, yo veía que él sí que tenía fotos pues con gente con poder y dinero. Pero claro, él se colaba en estos eventos y vendía la moto a gente y les contaba pues las mismas milongas que nos contaba a nosotros, pues estudiantes ingenuos que nos lo creíamos todo. Te puedo asegurar que cuando me enteré de esto, pues eso, por el programa de Ana Rosa, empecé a grabar la pantalla del iPad en ese momento, porque estaba flipando, digo, no puede ser, para enseñárselo evidentemente a algunos compañeros de mis padres y decirles, vais a flipar de lo que me acabo de enterar. Como os podéis imaginar, todo esto también cayó en saco roto, ni periódico digital ni leches, todo se desapareció cuando él ya se dio cuenta de que cuando todo el mundo se dio cuenta de que este periódico era una auténtica estafa para la gente que estaba intentando trabajar de esto. O sea, era como un juego para César, para sentirse él con su ego bien hinchado, ¿sabéis? Al final, él lo único que quería todo el rato, lo único que quiere, porque él está vivito y coleando, es reconocimiento. La cosa es que después de eso formó su propio partido político y se presentó a las elecciones municipales. Cuando tú creas tu propio partido político, y esto no lo sabía, y te quieres presentar a las elecciones, te tienen que avalar pues unos hechos y unas historias que tú tengas detrás que avalen que tú eres una persona seria y comprometida con la causa. En este caso, estas acciones que este hombre supuestamente había hecho, pues como militar en diferentes partidos políticos y todas estas cosas, y tener contactos con personas súper influyentes del mundo de la política internacional, eran completamente mentira. Entrega, por así decirlo, el currículum suyo. Esto, la Comunidad de Madrid, porque esto ocurre en Madrid, lo lee, lo revisa y se dan cuenta que esto es absolutamente mentira. O sea, no pudo ni siquiera acceder a las elecciones municipales. Y aunque de esto que os acabo de contar no sacó dinero, sí que lo hizo de otra cosa. Y es que durante este periodo se hizo pasar otra vez por periodista. Y anunció una entrevista que él iba a hacer y que estaba editando en este momento con Esperanza Aguirre, una política súper importante en este momento y que ha salido, por ejemplo, en Bake Off, ¿vale? Pues esta persona, era una persona bastante influyente en este momento, ¿no? Y él César dijo que estaba preparando una entrevista escandalosa. Esto hizo que muchos medios se interesaran y le dieran una paga y señal para asegurarse que esta entrevista
les llegara a esos medios de comunicación los primeros. O sea, básicamente estos medios de comunicación, revistas, periódicos, programas, lo que sea, adelantaron dinero a esta persona, a César, y César con ese dinero, evidentemente, se esfumó. Llegaríamos entonces a 2016, la época gloriosa de César Román, pero antes de eso os quería pues comentar que, como os podéis imaginar, él se vio involucrado en un montón de escándalos y pues tuvo un montón de sentencias condenatorias que al final ninguna, no sé cómo, ninguna llegó a término. Sin embargo, una sí que llegó a término, que fue la de sobrepasarse con su novia Natividad. Como os he contado antes, César comenzó a salir con Nati desde el periodo de Málaga y allí pues estuvieron viajando juntos en distintos sitios. Es más, tuvieron una hija juntos, Elena, que cabe decir que es como la persona que más adora y respeta César. Y la cosa es que todo, de puertas hacia afuera, parecía ir bastante bien, pero luego nos enteramos que de eso nada. Resulta que Nati denunció que César se sobrepasó muchísimo con ella hasta el punto de que en una discusión, la discusión fue porque era la hora de la siesta, la niña quería dormir en el sofá con la madre, con Nati, César no le parecía bien, discutieron, la discusión bajó hasta la calle y en la calle César le tiró una bombona de butano a Nati. Nati la esquivó, o sea, le podía haber hecho muchísimo daño y corrió hasta su coche. En el coche Nati se encerró, no le dio tiempo ni a encender el coche porque estaba muy nerviosa y lo que hizo él es partirle directamente los retrovisores con muchísima rabia. Ya os podéis imaginar el miedo que tenía esa mujer metida en el coche, que no podía ni siquiera arrancar de los nervios que estaba teniendo, aparte cómo arrancas sin retrovisores. O sea, puedes hacerlo, pero te arriesgas a que te pase algo, pero bueno, en ese momento tú huyes y ya está, ¿no? Esto se lo cayó durante mucho tiempo, pero ella acabaría contándolo todo esto y esto saldría a la luz doblemente durante los juicios, de los cuales hablaremos un poquito más adelante. Sin embargo, cuando llegamos ahora a 2016, Nati y César se separan. Y es que en 2016, en Madrid, nuevamente, César explotaría una faceta suya de la que siempre hablaba. Y es que esta era la restauración. Él le dio por hablar, porque él decía que era vasco, claro, vasco, la parte del norte. Él decía que sabía cocinar muy bien, que había estado de ayudante con José María Arzac, al cual le llamaba José Mari, como si se conocieran de toda la vida, cosa que era completamente falso, y abrió su primer restaurante de cachopo. ¿Qué es el cachopo? El cachopo es una cosa que, chicos, que no seáis de España, tenéis que probar si os está espectacular. Es como un filete empanado súper mega ultra grande, que tiene jamón serrano normalmente, a veces creo que tiene incluso cecina y queso. Está riquísimo. Y es súper típico de la parte del norte de España. El restaurante abre como una especie de fusión de restaurante de cachopo en medio de Madrid, pero también cree que es una fusión con las típicas sidrerías de toda la vida y que haya un ambiente distendido. Sin embargo, no estaba siendo todo lo famoso que él quería que fuera y sabía que si su restaurante y su cachopo ganaba algún premio, se convertiría en uno de los restaurantes más importantes de Madrid. Entonces se apuntó a un campeonato de cachopo, que creo que es el más importante de España, y quedó entre los 10 primeros, o sea, bastante bien. Pero es que, según cuenta uno de los organizadores, cuando se está celebrando este certamen, y ya se sabe que él ha quedado el puesto número 10 y se tiene que preparar otro día para las semifinales y la final, resulta que César se acerca a este miembro de la organización y le dice: amiguito, ¿cuánto cuesta que yo gane? Así directamente. Te puedo dar lo que tú quieras, pero quiero ganar. Claro, el hombre de la organización dice: ¿qué me estás contando? Y dice: no, o sea, aquí no funcionamos así, o sea, esto no va así. Y habla este miembro de la organización, pues con toda la organización en general, y deciden expulsarlo. O sea, no quieren que una persona con estos valores participe en algo así, pues como un certamen o unos premios de cachopo, que me parece lo más llano y lo más genuino del mundo, ¿sabéis? Entonces le echan.
¿Qué hace entonces César Román? Se monta o se crea su propio certamen de premios, concurso de cachopo. O sea, avisa a los medios de comunicación de Madrid, a televisiones, o sea, monta un espectáculo, se hace amigotes de algunas personas pues para también hacerlo todo y crea sus propios premios de cachopo, en el cual el único participante evidentemente era él, o sea, no participaba nadie más. Lo gana y a partir de ahí empieza a anunciar que él es el ganador de los premios súper exclusivos del cachopo, los medios de comunicación se lo tragan, lo empiezan a decir en toda la prensa y todos los sitios, le hacen un montón de entrevistas, salen un montón de estos de programas, Ana Rosa, bueno, para la gente que no sea de España, me refiero, programas estos de por el mediodía, que es como un poco variedades de todo, pues ahí empieza a salir en todos los programas en plan, sí, han abierto en Madrid el restaurante de cachopo que ha ganado un premio, que no sé qué, no sé cuánto. ¿Qué pasa? Que tiene un montón de fama y el restaurante se hace súper famoso. Todo Madrid quiere ir al restaurante del cachopo y además consigue que un montón de celebridades vayan haciéndose fotos con él y llenando todo el restaurante de fotos pues con gente famosa y haciendo fila incluso, o sea, haciendo cola para poder entrar a comer en este restaurante. No contento con esto, César abriría 4 locales más en todo Madrid, o sea, sería 5 locales completos de cachopo en diferentes zonas de Madrid y por eso se le llamaría el rey del cachopo, o sea, todo el mundo le adoraba, pues porque era una persona, ¿qué necesitas? Una mesa, no te preocupes, yo te lo monto. Y claro, en este momento tú te puedes imaginar, estaba en su salsa, o sea, ya le llamaban el rey del cachopo, estaba en el punto donde él quería estar, que le adoraran. Con todo esto de los restaurantes va pasando tiempo y nos plantamos en 2018 cuando una chica llamada Heidi va a uno de los restaurantes de El Rey del Cachopo para pedir trabajo porque quiere ser camarera. Y la cosa es que empezó a trabajar una chica muy guapa, una chica hondureña, preciosa, simpática, muy profesional, que empezó a trabajar y que enseguida se hace amiga o coleguita de César. En una de las veces que todos los camareros fueron a cenar o salir de fiesta después del trabajo, se unió tanto Heidi, esta chica hondureña, como César y fueron todos a cenar copas pues por ahí. Fueron a Malasaña. Y allí aparecería la expareja de Heidi, que era un chico argentino que de repente se puso un poco chulito porque le entró como un ataque de celos y la lió. Y la persona que le protegió y que le dijo en plan no pasa nada porque le montó una escena de celos a Heidi fue César. César le dijo, mira, no te preocupes, olvídate de este tío, no sé qué, no sé cuánto. Y allí comenzaría su historia de amor porque se fueron luego a casa de César y pues ahí tuvieron su primer encuentro. Y de ahí para adelante. O sea, a partir de ese día pues como que fueron inseparables, hasta tal punto que al poco tiempo, estoy hablando de 2 meses, la pareja decide buscar un apartamento para comenzar a vivir juntos. Esta pareja mostraba las fotos de los dos juntos en Facebook, en Instagram, o sea, estaban enamoradísimos en este momento, aunque es gracioso, o sea, esto no lo digo por reírme, pero para que veáis pues las inseguridades en el fondo de esta persona, y es que en todas las fotos tenía que verse los dos de la misma estatura y claramente Heidi era muchísimo más alta que César. En este momento se empiezan a desencadenar un montón de sucesos que desestabilizan por completo a César. La primera es que empieza a salir a la luz otra vez todas las cosas que estaban mal en todos los restaurantes de César. César no pagaba a los proveedores, no pagaba a sus trabajadores. Habían restaurantes que no cumplían con las medidas sanitarias. Habían restaurantes que estaban metidos dentro de edificios donde estaba molestando a todos los vecinos. Él tiraba el aceite de freír los cachopos
por un sumidero que les caía a un parking que se estaba inundando de aceite. O sea, te puedes imaginar el asco. Con todo esto, la Comunidad de Madrid cerró todos los restaurantes del Rey del Cachopo. O sea, todos los restaurantes. Eso sería en verano, estamos en junio. Y ahí él haría un comunicado diciendo que los restaurantes habían sido cerrados porque como era verano no había suficientes personas para todos los restaurantes donde él... Bueno, todos sus restaurantes. O sea, esto era completamente mentira, como te puedes imaginar. A su vez, su novia Heidi, la chica hondureña que os estaba contando, se había quedado embarazada y decidieron que iban a tener este niño, pero Heidi sufrió un aborto natural y lo pasó muy mal porque se ve que él estaba como trabajando en ese momento. Heidi le llama corriendo, va él al apartamento y se encuentra a Heidi pues con mucha sangre, muy mal. Y Heidi en ese momento, que además se estaba enterando de todo lo que estaba pasando con César, porque ya había medios de comunicación que estaban hablando de posibles estafas que este señor ya había hecho, y además todos los trabajadores de César estaban muy enfadados con él porque les debía mucho dinero. Bien, pues Heidi le pide a César un tiempo, no quiere seguir con él, dice que lo tiene que pensar y que hablarán en algunos días, pero que esto del aborto natural, pues claro, le ha afectado muchísimo. Unas semanas más tarde, el 3 de julio, Heidi llama a Román para decirle pues que quiere arreglar la situación y volver otra vez a estar juntos. Es gracioso porque en este momento, teniendo en cuenta la trayectoria de este ser, él ya se habría marchado a otro lugar, pero se cree o se tiene la teoría de que César estaba muy contento, había conseguido justamente lo que quería y pues quería seguir siendo el Rey del Cachopo. Y para este momento ya se había buscado las castañas para comprarse un nuevo local que era realmente una nave industrial en Usera para hacer su nuevo restaurante que se iba a llamar el Palacio del Cachopo y que sería fundamental para esta historia. El caso es que, bueno, ellos dos, Heidi y César, quedan puntualmente durante ese mes, el mes de julio, hasta que nos plantamos a principios del mes de agosto. Y es que a principios del mes de agosto Heidi desaparece. Lo último que se sabe de ella es que había quedado con un amigo suyo y que habían estado en la Plaza Legazpi de Madrid. Una vez quedado y tal, después de que ella se fuera a su casa y que llamara a César, desaparece. No se sabe nada más de ella, pero es que tampoco se sabe nada más de César. Los dos desaparecen. Hasta tal punto es que, por un lado, la madre de Heidi pone una denuncia porque su hija no aparecía, le estaba llamando por todas partes y no aparecía. Además, un dato que no os he dicho es que Heidi tenía 2 hijos que estaban en Honduras, y ella se encargaba de enviarles dinero cada 2x3 y ellos en Honduras también se estaban poniendo en contacto con su abuela, que también estaba en Madrid, y decirle, oye, ¿dónde está mamá? Con todo esto nos plantamos al 13 de agosto. César Román sigue sin aparecer por ningún lado cuando en una nave industrial de Usera se detecta o se declara un pequeño incendio. Este incendio es avisado sobre todo por los vecinos, no era muy grande, fue bastante controlable hasta que después de apagar el incendio salen los bomberos con una camilla y en la camilla parecía que había un cuerpo, estaba tapado con una sábana, pero era un cuerpo como que parecía muy corto. Resulta que cuando los bomberos fueron a apagar este incendio, se encontraron dentro una maleta donde había un torso. Lo fuerte viene cuando yo te digo que se ha encontrado un cuerpo dividido. Ahora luego os daré un poquito más de detalles, en una nave industrial de Usera que había sido comprado recientemente por César Román. Claro, los vecinos vieron lo que ellos creían que era un chiquillo en la camilla, pero no, realmente era
un torso. Pocos días más tarde, el periódico Europa Press daría la noticia internacional que el cuerpo encontrado pertenecía a Heidi, la que había sido hasta ahora la pareja de César Román, quien a su vez pertenecía a esta nave industrial, y que él por su parte estaba desaparecido, o sea, él no se sabía dónde se había metido. Eso sí, se comienza una investigación para saber pues qué ha podido ser de César Román, y las primeras hipótesis, lo que piensa la policía es que como era un hombre tan metido en negocios, podía ser pues algún tipo de gente que le quisiera hacer daño porque él era un hombre de negocios, yo que sé, algún tipo de chantaje o algo así. Pero se enteraron que el día en el que se supo que Heidi había desaparecido, César pidió un taxi. Pidió un taxi y este taxista se puso en contacto con la policía, o sea, empieza la investigación, se pone en contacto con la policía le muestra una foto de la cara de César y él lo reconoce, el taxista lo reconoce a la primera. Se acuerda de él porque iba con una maleta grande que pesaba demasiado. Dice que pesaba de una forma descomunal, o sea, dice, es que tú puedes llenar una maleta con mil cosas, pero tan pesada como era esta maleta no era normal. Es más, el propio César ayudó al taxista a meter la maleta dentro del taxi. Le preguntaron si le dejó algún tipo de rastro, es más, estuvieron los perros, policías y tal, y en principio estaba como todo metido en bolsas. Bueno, al fin y al cabo se encontró la maleta, bolsas y luego los restos. Pasadas ya algunas semanas se empiezan a conocer más y más detalles de todo lo que está pasando y César Román empieza a salir en todas las portadas, en todos los informativos como una persona muy buscada en toda España. No se sabía dónde estaba. Para ese momento se tenía muy claro que César Román presuntamente había hecho algo a su novia Heidi. ¿Por qué os cuento esto? Bueno, pues para empezar, por lo que os he dicho al principio. El local donde ocurrió todo ya tenía nombre, o sea, ya estaba registrado como The List Experience SL, que estaba a nombre de César. Y además, evidentemente, él tenía las llaves de este local. Heidi, por su parte, tenía el pecho operado y se encontró este torso, el torso de ella, con las prótesis... No tenía, o sea, se las había quitado y se las habían apartado, o sea, le habían hecho así y las habían dejado en un montón con más cosas como para quemar. Sería ahí donde, o sea, sería con las prótesis y con más material como papeles e historias, o sea, como documentos, donde se cree, si la maleta estaba aquí, pues en este ladito de aquí, es ahí donde se iniciaría el fuego. Además, con el cuchillo con el que esto había ocurrido, era un cuchillo de una marca en particular que César tenía en todos sus restaurantes. Con todo esto, ya os podéis imaginar que contra César había cuanto menos muchas pruebas en contra. Quiero decir, aquí olía muy muy mal, pero se sigue sin encontrar a esta persona, está en paradero desconocido y pasa 2 meses. Nos plantamos al 16 de noviembre de 2018 en un bar-restaurante del barrio de Las Delicias en Zaragoza. Una mujer llamada Raquel, normal y corriente, trabajadora de su restaurante, está viendo el programa de Ana Rosa. El típico programa, como os he comentado antes, el típico programa que dan por las mañanas de variedades, donde sale una vez más que César Román está en busca y captura porque se cree que él puede ser el responsable de haberle hecho esa barbaridad, a su pareja, a Heidi. ¿Qué pasa? Que esta mujer se queda reflexionando, habla con su marido y dice: el chiquito que hemos contratado hace poco, el cocinero que hemos contratado, se parece mucho a este César, ¿no? Qué extraño. Y empiezan a mirarle y se dan cuenta que sí, que esa persona que han contratado recientemente como cocinero es César. Resulta
resulta que hacía menos de mes y medio, en este restaurante, o este bar mejor dicho, aparece un chico que se hace llamar Rafa, pero que todo el mundo le llama Chiqui. Chiqui con TH, o sea, refiriéndose a un apellido Chiqui con TH, me refiero a que es una forma de abreviar o de llamar muy vasca, porque él está obsesionado, César siempre estaba obsesionado en decir que era vasco y os he dicho que eso es mentira. La cosa es que básicamente este señor, César, llega a este bar-restaurante pidiendo trabajo. Dice que él es un cocinero muy experimentado. Según Raquel, quien es la dueña de este local, dice que el currículum de esta persona, de este supuesto Rafa, es espectacular, que había trabajado con José María Arzac, como os había comentado antes, le llamaba José Mario, o sea, contaba unas cosas, bueno, espectaculares. Y le acaba contratando. Y tú dices, ¿pero cómo le va a contratar? ¿Cómo una persona se puede dar de alta en la seguridad social sin ser esa persona? Porque él se hacía llamar Rafa. Él no se llamaba Rafa, se llamaba César, como os he comentado. Bien, una vez más, César la vuelve a liar. Como él, César, había sido propietario de varios restaurantes, muchas personas iban a buscar trabajo a sus restaurantes dejándole su, en este caso, currículum. Entonces se cree que César se quedaría con algún currículum en el que aparecería, pues yo qué sé, la seguridad social, el DNI o lo que sea, y se hizo pasar por él. César, o Rafa, que era así como se hacía llamar, decía que era nacido en Maracaibo, en Venezuela, pues porque a quien le había robado la identidad era de Venezuela. Y le dijo a Raquel, la dueña de este bar, que había perdido su NIE, que es el DNI de las personas extranjeras, ¿no? En este caso, le hacen un justificante conforme ha perdido el NIE y a partir de ahí no sé cómo narices lo hace, que le acaban dando de alta en la seguridad social con los datos de esta otra persona, que imagínate, tú vas buscando trabajo tranquilamente porque te quieres ganar la vida, dejas el currículum a un ser que luego resulta que se queda con tu currículum, con tus datos, se hace pasar por ti y te ves involucrado literalmente en una historia macabra. César haya acabado con una mujer. O sea, es todo tan truculento. Bueno, pues como os contaba, el 16 de noviembre de 2018, Raquel, la propietaria de Raquel Contreras, la propietaria de este bar-restaurante, llama a la Guardia Civil diciendo, oye, mira, estáis buscando a César Román y es que lo tengo trabajando en mi cocina. Se aproxima pues un equipo de Guardia Civil que mientras él está dentro trabajando en la cocina, Raquel, súper nerviosa, intenta hacer como si nada estuviera pasando, atendiendo a los clientes a las 11 de la mañana en el desayuno, hablando con la policía que iba de paisano, al menos unos cuantos, diciendo, la policía hablando con Raquel, diciendo cómo podemos entrar en la cocina sin que se forme un espectáculo, sin que él salga huyendo y sin que él coja ningún cuchillo y nos haga daño. Y dice, mira, es que me han llamado que me tienen que devolver o que tengo que yo devolver un producto de carne que no está en buenas condiciones. Entrar con esa premisa. La policía, por su parte, entra, pero no las tiene todas consigo porque en ese momento, dato que no os he contado, es que César se había rapado el pelo y se había dejado barba. O sea, tenía un aspecto muy diferente a lo que era él y también había adelgazado bastante. Entonces, la policía entra, en plan, hola, buenas tardes, nos vamos a llevar esta caja tal, no sé qué, no sé cuánto. Luego aparece, en ese momento, cuando ya lo tienen controlado, otros policías ya vestidos de policías, le dicen el DNI, tu identidad, déjanosla ver. César dice que ha perdido su carnet de identidad y le preguntan, ¿es usted César Román? A lo que él dice, sí, soy yo. Y en ese momento, sin esposarle, sin nada, porque él coopera, yo no sé por qué no le esposan, la verdad, es una cosa que no entiendo, pero en ese momento se lo llevan fuera hacia el coche patrulla, mientras todo el mundo estaba mirando. Es más, César pasa delante de Raquel. Raquel le dice, ¿qué has hecho, tío? ¿Qué has hecho? Y César le dice, muchas gracias por todo, y le da la mano. Y dice, o sea, Raquel Contreras, la dueña del restaurante, dice que estaba súper sereno, o sea, que César estaba ni un ápice de nerviosismo.
Y en ese momento, pues la mujer, imagínate, o sea, la mujer, Raquel, llorando en los medios de comunicación diciendo, si yo hubiera sabido que esta persona era él, o sea, es que lo avisó mucho antes, porque además esta mujer tenía una hija, y la hija, si llegaba después del colegio y tenía hambre, le decía, vete a un momento, háblale un momento a Rafa, él se hacía llamar Rafa, y que te haga un bocadillo. Y claro, ¿cómo iba esta mujer a poner en peligro a su propia hija dejándole a solas con esta persona? O sea, es que era como que es que no, Raquel no era consciente ni un 1% de que Rafa, su cocinero, era César Román. Ni un poquito era consciente. En 2021 se celebraría el juicio contra César Román, que fue súper multitudinario, donde salieron pues todas las cosas que os he estado contando a día de hoy. Él, a pesar de estar en la cárcel, se enfrenta a nuevos juicios por todas las cosas que ha ido haciendo. O sea, tiene un montón de juicios por impagos de sus propios trabajadores, por estafas, o sea, tiene acumulados un montón de juicios todavía. Sin embargo, dadas todas las pruebas que había contra esta persona, no se ha podido demostrar al 100% que César haya acabado con Heidi. Hay una multitud de pruebas circunstanciales muy fuertes, pero no se ha podido constatar al 100% que haya sido él. Hasta el punto que la condena que se le ha dado a este hombre ha sido de 15 años. De 15 años y pagar a los hijos de Heidi, que están en Honduras, 142.000 euros. O sea, eso es lo que va a cumplir de condena esta persona. Claro, podemos observar el background de esta persona, cómo siempre ha intentado o ha creado negocios y cuando ya se le estaba viendo el plumero desaparecía, pero en Madrid, con el tema de los restaurantes, encontró lo que él quería y encontró un sitio donde se le estaba adorando y donde él estaba en toda la prensa y era una de las personas más famosas en ese momento de Madrid. Y ahí empezó a cambiar toda su dinámica, dejó de huir. No se sabe muy bien el por qué tampoco le hizo esto a Heidi, quizás fue una discusión que se le fue de las manos, pero se sabe que César era una persona que tenía la mano muy larga. Así que nada, chiquis, espero que os haya gustado, entre comillas, este caso. Os voy a dejar toda la información que pueda encontrar en la que yo me he basado para poder hacer este vídeo. Ya os digo que tenéis para días de estar leyendo información acerca de esta persona muchísimo más detallada, de todos los embrollos donde se vio involucrado, y es que vais a alucinar. O sea, me ha costado bastante hacer este caso justamente por eso. Y también quería agradecer enormemente a la seguidora que me ha dejado este audio. De verdad, 1000 millones de gracias por darnos tu experiencia. Tengo los mejores seguidores del mundo. Es una afirmación porque es una realidad. Y pues nada, nos vemos en el próximo vídeo y ya sabéis que es como vuestra cara.